house, house, house. Una compra de vivienda por 110.000 exaneutones 1995 está valorada en 162.000 exaneutones 2008. Queremos asumir un crecimiento exponencial y luego encontrar la tasa de crecimiento anual de 1995 a 2008. Y entonces, si el valor sigue creciendo por la misma tasa, ¿cuál será el valor de la casa en el año 2012? Para modelar el valor de la casa, utilizaremos la función exponencial f igual a xb levantado a la potencia de x, donde b, la base, es igual a 1 más r, donde r es igual al crecimiento exponencial o tasa de disminución, expresado como un decimal. A es la cantidad inicial, o el valor de la función cuando x es igual a 0 y x es el exponente, o en este caso, x será el tiempo en años. Así que volviendo a nuestra información dada, dado que la casa fue comprada por 110.000 en 1995, vamos a usar 1995 como el año base, que significa que dejaremos que t igual 0 represente 1995. Y esta es una práctica común cuando se da el tiempo como un año. Entonces, si la casa tiene un valor de 110.000 en 1995, ahora podemos decir que f debe ser igual a 110.000. Esto es útil porque ahora sabemos que a, el valor inicial, será igual a 110.000. Siguiente, el valor de la casa es 162.000 exaneutones el año 2008. Y desde 2008 menos 1995 exasiemens igual a 13. Esto nos dice que f es igual a 162.000. Tan otra vez, te representa el número de años después de 1995. Y ahora para nuestra función, desde que estamos usando la t variable, por tiempo, f debe ser igual al valor inicial, o 110.000 xb levantados al poder de t. Aviso que cuando es igual a 0, el valor de la función sería 110.000. Porque b al 0 es igual a 1. Y ahora podemos usar el segundo valor de la función para determinar el valor de b. Si f es igual a 162.000, entonces f sería igual a 110.000 xb al 13, que debe ser igual a 162.000. Y ahora solucionaremos esto para b para determinar nuestra base. Así que dividiremos en ambos lados por 110.000. Así que tenemos b al 13, es igual a esta fracción aquí. Y para resolver esto para b, vamos a cruzar ambos lados al poder reciprocal de 13, que sería 1/13. Recuerde cuando levantamos poderes a poderes, multiplicamos los exponentes. 13 por 1/13 igual b a la primera, o solo b, y ahora encontraremos este valor aquí en la calculadora. Necesitamos esta fracción en los padres. Vamos a plantear esto al poder 1/13. De nuevo, el 13/13 estará en padres. Redondeando a 4 lugares decimales, esto será 1.0302. Lo que significa la función exponencial que utilizaremos para determinar el valor de la casa, cuando es el número de años después de 1995, será f igual 110.000 por 1.0302. Levantado al poder de t ahora para responder esta primera pregunta, ¿cuál es la tasa de crecimiento anual de 1995 a 2008? Recuerda que la base es igual a 1 más r, donde r es la tasa de crecimiento expresada como decimal. Así en este caso, 1.0302 debe ser igual a 1 más r. Así que restando 1 en ambos lados de la ecuación, tenemos r es igual a 0.0302. Expresado como decimal. Nuestra tasa de crecimiento es 3.02% por año de 1995 a 2008. Y ahora para la última pregunta, si el valor sigue creciendo por la misma tasa, ¿cuál será la casa en el año 2012? El primer paso aquí es determinar el valor de t para el año 2012. Bien,
va a ser igual al año deseado de 2012 menos el año base de 1995. Así que esto será igual a 17. Así que para responder esta pregunta, necesitamos encontrar f, que es igual a 110.000 por 1.0302. Levantado al 17º poder. Volveremos a la calculadora. Calculator. Levantar esto al 17º poder. Vamos a seguir adelante y dar la vuelta al dólar más cercano, y decir que el valor será aproximadamente $182.414. Pero por supuesto, como todos sabemos ahora, los precios del hogar no aumentan siempre con el tiempo. A veces pueden bajar en valor, y por eso que cada modelo tiene sus limitaciones. Pero basado en la información de este problema, si la tendencia continúa, este sería el valor aproximado de la casa en el año 2012. Espero que encontraron esta útil.